Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Miren, contenta como siempre porque hoy comenzamos el cuarto Vlogmax, el número 4. Y como les dije, hubo una persona que me dijo, pero tú estás haciendo solamente DIY pequeño, pero no está blog, no estamos hablando, ¿qué está pasando? Y yo le dije, ahí dónde están. Yo desde un principio le dije que íbamos a hacer DIYs, íbamos a hablar, íbamos a hacer diferentes cosas. Y para empezar a calentar, eso es lo que estamos haciendo, pero ya vamos a empezar con los blogs también. ¿Ok? Esto que le traigo aquí es una vela decorada. Miren, ustedes lo que tienen que coger es un platito, echar la pintura que viene siendo, yo usé acrílico, el color que ustedes quieran y les van haciendo poquito a poco así. Y le pueden hacer las veces que quieran hasta lograr el color blanco que ustedes deseen. Si solamente quieren hacer como una marquita, si quieren hacerlo blanco, como ustedes quieran, pero se ve bien bonito. Miren, se ve bien bonito. En esta otra vela, lo voy a tratar de hacer con Market. Nunca lo he hecho con Market. Esta va a ser la primera vez que lo hacemos. Y quiero tratarla con ustedes. Cuando lo vayan a hacer, si lo van a hacer con pincel, tiene que hacer un pincel que sea así. Que sea planito, cuadradito, línea recta al final. ¿Ok? Miren, aquí tengo un marker. Y este color oro, vamos a ver cómo se ve con esto. Esto también es línea recta, ¿ves? Entonces le vamos a hacer, o no se ve. No se ve en color oro en este color. Ok, vamos a ver el plata si se ve. Porque me gustaría que fuera algo con brillito. Vamos a ver. No, tampoco se ve. Entonces seguimos con la pintura blanca, no hay problema. Yo solamente quería tratar a ver si podía hacerlo con un colorcito así. Pero si usan una vela blanca o una vela maybe negra con silver, se vería espectacular. Miren, que siempre tenga pintura. Y empiezan, no en esto porque esto es lo que se pone adentro del pincel, pero empiezan así. Después dejan un espacio más o menos igual y le hacen otra línea y después otra más o menos igual y le hacen otra. Entonces between esas dos le van a hacer otra. Es sumamente fácil, pero yo les aseguro que le van a comentar sobre las velas porque se ven espectaculares, especialmente cuando están prendidas en la noche. Se ven diferentes, se ven más caras, se ven glamorosas. Y entre más lindo le pongan el pincel y la pintura, más lindas se van a ver las velas. Le pueden dar varias manos. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo hacia allá. Cuando terminen, dejen que se seque y lo hacen de allá para acá. Y ustedes van a ver lo bella que le quedan esas velas. Y miren, es sumamente rápido. Y tras que es rápido, tú la puedes ir limpiando. Si algo no te queda bien, mira tú, simple y sencillamente con una servilleta y lo wipe y mire cómo quedó. ¿Ok? No tengan miedo de que se dañe, que vaya a quedar mal. No. No hay forma de que quede mal. No hay forma si queda algo que no se le quedó una. Miren, simple y sencillamente la terminan. Miren, aquí también se quedó otro. No hay problema. Es sumamente fácil y yo les aseguro que les va a gustar mucho. Trátela para que ustedes vean. En cuanto a los blogs, vamos a comenzar mañana. Es que no es por nada, pero desde que yo dije que iba a hacer esto, me han salido tantas cosas para hacer que es increíble. Es como quien dice, vamos a hacerlo para hacerle la maldad a ella, que no lo puede hacer. Pero nada, yo lo hago como quiera porque a mí nada me para. Bueno, Dios es el único. Dios es el único que me para a mí para yo hacerlo.
y él quiere que yo lo haga, so aquí estoy. Como les dije, si algo no les gusta, ustedes simple y sencillamente con una servilleta húmeda, miren aquí, yo le voy a sacar un poquito, déjenme ver si lo puedo hacer ahora mismo, porque está como muy finita. Entonces le sacamos un poquito y ya. Entonces ahora se salió mucho, pues lo volvemos y le pasamos. Ese es lo que les quiero decir, que no hay forma de que se dañe. Hay otros que quedan bien llenitos, otros que quedan no tan llenos, pero acuérdense que ahorita vamos a venir de aquí hacia acá. ¿Ves cómo se llenan? De aquí hacia acá. Y así se van a ver mucho más llenitos y se van a ver mucho mejor. ¿Ok? So, traten de tener buen pulso. Esto es bueno que tengan buen pulso aquí. Con un cutis de los oídos pueden pasarle y hacerle los cuadritos que quede más perfecto, que quede mucho mejor. ¿Ok? Y yo les aseguro que van a tener personas que le van a comentar sobre las velas. ¿Ok? Y después que estén perfectas, si tienen de este spray que es para sellar, se lo ponen y ahí quedan perfectas. Pueden hacer el diseño que ustedes quieran, you know. So, yo vi este en Lons, se llama Lons algo, no. Yo lo dejo en la descripción el nombre del muchacho donde yo las vi que las hizo. Y yo dije, oh my God, yo tengo que enseñarle esto porque es sumamente fácil. Y tras que es fácil, se ven preciosas, preciosas. A mí me encantan las velas. So, mi casa está llena de velas. Inclusive ahora tengo menos que antes. Una vez yo me acuerdo que en casa fue un muchacho a decirlo cuánto costaba pintar la casa. Era un amigo de mi esposo. Y yo tenía tantas velas prendidas. Y él le dijo a mi esposo que si yo era espiritista o algo así, ahora ni no como que se llama. Mi esposo le dice, no, esas son velas de olor, a ella le encanta que la casa huela rico. Y él dijo, oh, porque siempre he tenido muchas velas en mi casa. Me encantan. Y ahora tengo las lámparas estas que derriten las velas. My God. Miren, eso yo lo recomiendo al 100. Yo tengo desde diciembre 1 una vela que es de Navidad. La prendo y la apago, la prendo y la apago y todavía parece que nunca la he prendido. Está igual, no se gasta. Y es un olor que coge la casa completa. Es increíble lo rápido que eso derrite y lo rápido que empieza a, ¿cómo les digo? A funcionar. Yo se las recomiendo. Y si sales, no tienes el miedo de que coja fuego la casa o whatever. No, eso es rápido. Rápido. Es buenísima. Yo las recomiendo mucho. Y vienen muchos diseños muy bonitos. So, si no la tienen, se las recomiendo. Para regalos de Navidad, eso está espectacular, ¿sabes? Un regalo de Navidad es perfecto, esas lámparas. Miren, ya yo los voy a estar dejando así porque no sé en cuánto vamos ya. No quiero que se quede el video muy largo. Quiero que estos sean videitos cortos para que así ustedes los vean tranquilitos. Si lo quieren repetir, lo pueden repetir. No quiero videos largos, sí, por lo menos en esto aquí. No porque yo esté haciendo estos videos, ya no voy a hacer más videos. Yo hago videos regularmente, pero estoy haciendo los Vlogmas también. ¿Ok? So, que me dijeron, eso tú lo vas a hacer solamente Vlogmas. No. Yo sigo haciendo mis videos regulares y los Vlogmas también. Aquí me pasó ahorita y por poco me pasa ahora otra vez, que es que empecé a aguantar la vela mal, entonces dañé toda la parte de arriba. So, ahora por poco me pasa otra vez. Tengo en el horno, tengo unos pine cones, porque tenía esos pine cones bien grandes. Entonces le había puesto un poquito de
escarcha de brillo y se las quería quitar. Entonces cogí y le hice, ¿cómo es? Le puse, lo metí en un poquito de agua y jabón y cloro anoche y los dejé ahí en agua y me amanecieron bien chiquititos y eran bien grandes. Entonces ahora lo que hice fue lo metí al horno para que se me abran, pero huele bueno la casa. Yo no pensé que fueran a oler así. Miren, ya está terminadita. Acuérdense, ahora la ponen que seque bien. Y cuando esto seque bien, que ustedes estén seguros que esté bien seco, vayan por el otro lado. Este ya está bien seca. Entonces, esto que falta, que ve que tiene pintura y en otro lado no, hágalo al revés. Al revés. Para que queden bien llenitos. Y ya después, con un cutis, usted make sure que queden unos cuadraditos bien perfectos. Y yo les aseguro a ustedes que esas velas van a verse espectaculares. ¿Ok? Si les gustó este DIY, por favor, compártalo, enséñenselo a las amistades, amigos. Déjenme un like, déjenme un comentario. Y yo con mucho gusto los voy a leer y los voy a contestar toditos. ¿Ok? Yo los voy a dejar, los quiero. Nos vamos a ver mañana. Voy a ver si mañana podemos hacer el vlog. Vamos a hablar un ratito. Nos estamos viendo. Ok, miren así. Y después con cutie, y miren, van a tener unas velas para la cena de Navidad preciosas. Ok, cuídense, los quiero y nos vamos a estar el mañana. Ok, bye bye.